Muy buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Un saludo cordial en esta mañana para primeramente ponernos en manos de Dios y luego pedir que el Espíritu Santo en este día esté guiándonos con su palabra, hablando a nuestros corazones. Ante todo, ponernos en manos de Dios para pedirle también que limpie nuestras vidas, nuestros corazones y que podamos en esta semana que vamos a iniciar, arrancar con la bendición suya. Así que le invito para abrir primeramente en la epístola a los Romanos, el capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Vamos a estar meditando en este pasaje en esta ocasión. También vamos a estar orando por algunas peticiones de oración que nos han hecho. Vamos a pedir esta mañana que Dios sea guiándonos a través de este tiempo en las peticiones también de oración. Hay que seguir orando por hermanos y familia que está pasando o atravesando momentos difíciles por el tema COVID, pero también oramos para que Dios bendiga nuestra ciudad de Quito, de manera especial la ciudad de Quito, en donde ha habido muchos contagios y muchos fallecidos también. Quisiéramos orar por los pastores, líderes de las iglesias, que muchos están también, han sido afectados. Hay muchos pastores que han fallecido, otros que están gravemente enfermos. Oremos para que Dios guarde de angustias, de depresión, de enfermedad. También por la reactivación de la economía en nuestro país. Es importante que oremos por el equipo médico también, los médicos que están trabajando en los diferentes hospitales. Que Dios bendiga y que el Señor permita también que el pueblo sea obediente, que sea obediente sobre todo a la palabra del Señor y de nuestras autoridades. Así que vamos a estar orando primeramente y enseguida vamos a pasar al capítulo 3 de Romanos, en donde esta ocasión, esta mañana, vamos a estar estudiándola. Permítame entonces iniciar con una oración en este día. Bendito Padre Celestial, hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Te pedimos perdón también de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas e iniquidades. Sacamos de nuestro corazón y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente, de nuestras emociones, todas aquellas cosas que interfieren con tu santa voluntad. Lávanos, límpianos, Señor, vivifícanos y también renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de la palabra, que ya sea hablando en nuestros corazones. Bendiga a tu iglesia, Señor. Hoy oramos de manera muy, muy especial por la ciudad de Quito, esta ciudad, Señor, que está abarrotado ya los hospitales, están abarrotados los centros médicos, las clínicas, por los contagios que ha habido, que han sido, Señor, en aumento en este último mes, sobre todo. Padre, te pedimos misericordia, te pedimos perdón por nuestra ciudad, por nuestro país, y te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser primeramente obedientes a tu ley, a tus mandamientos, pero también obedientes a lo que han pedido las autoridades, a saber ser prudentes, cuidadosos, a estar cumpliendo con la bioseguridad. Señor, oramos por las diferentes parroquias de Quito que necesitan urgente ayuda, urgente atención. Señor, hay muchas necesidades, hay en muchos barrios, Señor, de Quito, hay muchos enfermos que no han podido llegar a un hospital porque no hay espacio. También por la vacunación, hasta ahora no se ha cumplido con las metas establecidas de poder vacunar a todos los mayores, de las personas adultos mayores, las personas de la tercera edad. Señor, te pedimos que esto pueda darse en bendición, en favor de este grupo, Señor, tan vulnerable, pero también del resto de profesionales. Oramos pidiendo tu bendición el resto de esta ocasión, de este estudio, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos al libro de Romanos, o la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Como un subtítulo ahí en su Biblia, seguramente, si estamos usando la Reina Valera, va a encontrar un subtítulo que dice: no hay justo. Este es el pasaje que vamos a estudiarlo en esta ocasión. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos
acusaba a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Quisiera que podamos reflexionar brevemente sobre estos textos, estos versículos que hemos leído esta mañana, y podamos también ir intercalando con oración mientras vamos analizando algunos de los versículos acá. La palabra del Señor en este capítulo, sobre todo el capítulo 3, hablando acerca del pueblo judío frente a los gentiles, y en relación a la ley nos habla el apóstol Pablo de que la ley nos llevó a conocer en verdad el pecado, el pecado. Y a la gente no le gusta hablar o escuchar que se hable del pecado. La gente no quiere, comúnmente allá afuera la gente está pensando que su vida, nadie tiene derecho a juzgarla, a criticarla o peor aún, a condenarla. Y en verdad no estamos llamados a condenar a nadie, no estamos llamados a juzgar, sino a hablar lo que la palabra de Dios dice. Y la gente no quiere escuchar que se hable sobre el pecado porque no les gusta arrepentirse. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se arrepiente alcanzará misericordia. Pero la mayoría de la gente no cree que debe arrepentirse. Los hijos de Dios, quienes hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos llegado justamente a ese conocimiento en base a al convencimiento del Espíritu Santo, el convencimiento de que teníamos que arrepentirnos. Teníamos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y aún hoy como creyentes, aunque ya somos justificados, ya somos santificados por la obra de Cristo en la cruz, porque eso es importante decirle a usted, mi querido hermano, mi querido amigo, que somos santificados por la obra de Jesús. Creemos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, aquí en el Ecuador, como en todos los países donde existe la alianza, que Jesucristo salva, Jesucristo santifica, Jesucristo sana, Jesucristo es Rey que vuelve pronto, y que tenemos esta gran misión de ir y predicar por todo el mundo. Pero nos hace falta que podamos vivir cada día en este sentido también de reconocimiento de que aunque somos justificados por Dios, es decir, que Dios Padre nos ve a través de Jesús como perdonados, como limpios, y también a través de Jesús nos ve ya santificados, somos santos, hechos santos por medio de Jesús. Sin embargo, esa santidad posicional nos tiene que ayudar a entender también que estamos en esta santidad progresiva de acuerdo a nuestro andar diario, de acuerdo a nuestro andar constante. Y si bien es cierto, posicionalmente ya somos santos y somos santificados, sin embargo, la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo y que deberíamos pedirle a Jesús que interceda por nosotros ante el Padre para ser limpios. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como hijos de Dios, como creyentes, hemos sido santificados, hemos sido ya limpiados, lavados por la sangre de Jesús. No hace falta sino lavarnos los pies, como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? El que está limpio no tiene sino que lavarse solamente los pies. Y ese lavarse los pies sería reconocer que cuando caminamos por este mundo, nos ensuciamos, nos manchamos, pecamos con nuestra mente quizá, con nuestros sentidos,
le desobedecemos a Dios y no amamos hacer su voluntad. Entonces, en esta ocasión, la Biblia nos habla, el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos, nos va a decir que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto los judíos como los creyentes muchas veces tendemos a tomar actitudes, ¿sí? Radicales de condenación y de creernos que podemos juzgar al hermano, de que podemos condenar al otro solamente porque ya hemos conocido a Dios, porque Cristo nos ha perdonado. Hay que tener cuidado con esa actitud que muchas veces cae en el legalismo, ¿no es cierto? Donde nos creemos tan santos de que yo ya no peco, ya Cristo pagó por mí, ya me limpió, ya yo ya no cometo ningún pecado. Debemos tener cuidado con esa actitud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo nos advierte, el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a ser prudentes y vamos a orar también por los perdidos en esta ocasión, por aquellos que están sin Cristo, para que ellos tengan esa reconciliación con el Señor que nosotros también la tuvimos un día, que alguien tuvo a bien compartirnos, hablarnos acerca de Jesús, tuvo a bien guiarnos a que nos arrepintiésemos y pudiéramos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón o entregar nuestra vida al Señor Jesús. La Biblia empieza diciendo en el versículo 10 acá, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Cuando miramos el corazón del hombre, el hombre es malo por naturaleza. Pero esto puede cambiar cuando invitamos a Jesús a ser el Señor de nuestra vida. Cuando obedecemos a la palabra, al mensaje que también nos dice que en Cristo Jesús podemos ser hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Acá, ser justo significa tener cualidades morales internas sin ningún pecado, pues eso estaba ordenado bajo la ley. Es importante ver que aquí el texto habla más del ser que del hacer. Hay gente que a veces dice, yo hago tales y tales cosas, por esto soy santo. Yo no hago esto, aquello, ¿sí? Lo de más allá, lo de más acá, yo no hago esto, por eso soy santificado, por eso soy justo. Entonces, no hay ningún justo, es decir, nadie que no haya sido contaminado por el pecado. Tenemos que entender que en esta naturaleza caída que estamos, todos, la Biblia mismo lo va a decir en este mismo capítulo, Romanos 3:23, va a decir, todos hemos pecado, todos hemos fallado al blanco. Errar al blanco significa pecado en griego. La palabra amartía justamente nos indica eso, errar al blanco. Todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Ahora, aún como creyentes podría decir usted, entonces nadie podrá servir a Dios. No, no esperes ser totalmente libre de cualquier situación que te atañe, porque tenemos una lucha constante con nuestra propia naturaleza, con la influencia de este mundo y con las artimañas del enemigo que van a estar ahí. Y mientras estemos en este mundo, estemos en esta carne, tendremos que luchar con nuestro pecado. Pero eso no debe impedir que nosotros le sirvamos al Señor. Tenemos que servirle al Señor. Sobre nuestras debilidades, tenemos que entregarnos para ser útiles al Señor Jesucristo. No hay justo ni aún uno, dice acá el versículo 10. No hay quien entienda. Yo creo que una de las cosas que podemos en esta mañana dilucidar o quizá analizar un poco más es el tema de la justicia. El tema de la justicia tiene que ver con que yo pueda mirar al otro como Dios lo ve. Muchas veces vamos delante de Dios y le decimos, Señor, hazme justicia. Hazme justicia, hazme justicia, como la viuda, ¿no? Frente al juez injusto que dice la Biblia. Hazme justicia, hazme justicia. Y claro, el Señor va a escuchar, pero muchas veces la realización de esa justicia tendrá que ver con la conversión de tu ofensor al Señor Jesucristo. En algunas ocasiones la gente está pidiendo venganza y eso es un error. La Biblia también nos dice, dejad la venganza a mí. El Señor dijo, no os venguéis porque
yo pagaré. Mía es la venganza, dice el Señor. Estamos llamados a vivir en justicia, entonces a pensar como Dios piensa del prójimo, como Dios nos ve a todos los seres humanos, a mirar al otro como Dios lo mira. La justicia tiene que ver entonces no solamente con esa posición que ya el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, sino también tiene que ver con, por supuesto, con nuestro obrar continuo en ese caminar constante de vivir agradándole al Señor, de apartarnos cada día del pecado para vivir más la santificación que el Señor ya nos ha regalado en la cruz. Ser justo aquí entonces no tiene que ver con, tiene que ver más bien con estas cualidades morales. Pero nadie puede nadie puede decir yo estoy libre de pecado, porque todos hemos sido justamente contaminados por el pecado. La siguiente parte del versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Esto quiere decir que nadie tiene la capacidad de entender la miseria que ha provocado el pecado en nuestros corazones, ni cómo solucionarla. No tenemos cómo solucionar. Nadie sabe el mal terrible en el que estamos, en el que está una persona sin Cristo. Cuando anduvimos lejos del Señor en nuestras rebeliones, en nuestros pecados, en nuestras desobediencias, no nos dábamos cuenta de lo terrible, en el terrible caminar que estábamos. No nos dábamos cuenta nosotros mismos de ese pecado que nos hundía y nos sumía cada vez más y más hacia abajo, cada vez perdiendo la esperanza de encontrar una salida, de encontrar una solución. Por eso el salmista David va a decir en uno de estos salmos maravillosos, el Salmo 103, me hizo salir del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, ahí donde no hay esperanza, donde está la angustia, donde reina quizá la depresión, la decepción, la frustración. El salmista pudo entender que es Dios quien puede sacarnos. Dios es el único que puede sacarnos de este terrible mal en el que hemos caído. No hay quien entienda, no hay quien agrade al Señor Dios por gratitud. No hay quien obedezca a Dios por amor. Su razonamiento ha sido completamente cegado por la dureza de sus corazones. Y así está el hombre impío, el hombre sin temor de Dios, la mujer sin temor de Dios, vive así, alejados, ¿sí? Sus corazones han cerrado, alejados de Dios, han cerrado la puerta a Dios y no hay entonces manera de ver el pecado en el que estamos viviendo, en el que está el hombre viviendo, está sometido y por ende no hay arrepentimiento. La gente dice, bueno, se justifica, bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y ese es muchas veces el razonamiento del hombre sin temor de Dios. Por eso no puede existir tal cosa como alguien que pueda salvarse a sí mismo. Todos están cegados por el pecado. De pronto, cuando una persona viene a Cristo, uno puede darse cuenta el riesgo, el mal que ha hecho, ¿sí? Todo el daño que ha provocado en su familia, en sus amigos, en sus seres más cercanos, queridos, el daño que ha provocado a la sociedad. Usted sabe cuánto daño le hace un alcohólico a la sociedad, un drogadicto a la sociedad, un pervertido, una persona que abusa de niños. El daño es tremendo. En la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte espiritual. También en la parte social. Los gobiernos tienen que invertir grandes cantidades de dinero para poder ayudar a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que tienen enfermedades terminales que son causadas por ciertos vicios, ciertas degeneraciones, ciertos tipos de pecado. Los gobiernos tienen que apoyar muchas veces la restauración de estas personas desde una perspectiva social nada más, claro. Pero Dios es el único que puede traernos realmente la restauración, la sanidad total a nuestras vidas. Y por ello es importante que como iglesia, como creyentes, como discípulos del Señor, sigamos predicando el Evangelio de Cristo y que le sigamos diciendo a la gente que tiene que arrepentirse de su pecado,
que tiene que vivir para la gloria de Dios, que tiene que abandonar su maldad y acercarse a Dios. Esto es importante seguir haciendo. Nadie busca a Dios, dice el versículo 11. No hay quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Vamos a hacer un alto y vamos a tener un momento de oración justamente para que el Señor quite la venda de los ojos de tanta gente que hoy en día está a nuestro alrededor, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios, en nuestras calles de la ciudad, del país, y que no se han arrepentido a pesar de la pandemia. Dios está dándonos un tiempo, está alargando su reloj para que el mundo se arrepienta. Dios está alargando el reloj profético para que el mundo se arrepienta y a través de esta pandemia busquen a Dios, lleguen a conocer al Señor. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo escucharán si nadie les predica el Evangelio? Qué importante es que usted pueda usar las redes sociales, que usted pueda usar la tecnología para predicar a otros, para hablar a otros de Cristo. Así como ha sido de dura la pandemia y hemos visto a mucha gente partir, a muchos amigos, consiervos de estar enfermos, también hemos visto que gente que ha experimentado este dolor de perder a un ser querido, ha iniciado un mover de oración, ha iniciado un grupo de oración por una plataforma con sus seres queridos, ya sea para consolación, para ánimo. Y oramos para que Dios permita que esto siga, porque es tiempo de anunciar la palabra a otros, es tiempo de comunicar la palabra a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de orar unos por otros. Y esta ocasión, en esta mañana, queremos orar por, no solamente por el personal de limpieza de los hospitales, clínicas y centros médicos, Señor, lugares donde se atienden personal con COVID, Señor, personas con COVID. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos que de una u otra manera están involucrados en esta tarea, ya sea de ayudar a salvar vidas en un centro de terapia intensiva, en una sala de terapia intensiva, pero también en las diferentes consultas, en las diferentes clínicas, en las ambulancias, personal de servicio en la salud. Señor, tenga misericordia de ellos para que no se contagien. Oramos por las personas que recogen la basura de las calles de nuestras ciudades, Señor. Protégelos. También tienen familia. Son hombres y mujeres que necesitan conocerte a ti. Oramos por la conversión de los médicos para que ellos te busquen a ti. Oramos por los que están enfermos en estos días en una sala de hospital. Señor, que tú con tu dedo de misericordia los toques y los levantes. Oramos por quienes están afligidos, Señor, en este momento, para que tengan a bien, Señor, humillarse delante de ti, abandonar su pecado, arrepentirse y acercarse a Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, para que puedan ser salvos también, para que conozcan la luz que alumbra. Señor, levanta a tu iglesia, levanta a tu pueblo. Oramos por los pastores, Señor, pastores que están enfermos, que están afligidos, que están necesitados, Señor, de un toque de tu gracia. Pon tu manito sanadora sobre ellos y levántalos, Señor, a nuestros queridos consiervos, sus familias que están afectados. Si hay hijos, Señor, pedimos tu asistencia, Padre. Hoy oramos también, Señor, por la iglesia en cada ciudad de nuestro país. De manera muy especial por las iglesias hermanas de la Alianza Cristiana y Misionera, Señor, para que podamos permanecer fieles a ti y que podamos seguir predicando la palabra, aunque hoy los templos están cerrados temporalmente, que podamos seguir predicando tu palabra, Señor, día tras día, que nos permitas ese privilegio. Ayúdanos a vivir en obediencia, en santidad, en dependencia tuya. Guárdanos del mal. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Seguimos estudiando el libro de Romanos, el capítulo 3, los versículos 11 en adelante. Dice, nadie hace lo bueno. Nadie busca a Dios, perdón. Esto es lo que decía el versículo 11, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Al menos tres cosas podemos entender aquí. Primero, que nadie ha encontrado el camino correcto para llegar al Dios verdadero. La gente está confundida. Mucha gente sigue pensando que todos los caminos conducen a Roma y que por ende todos los caminos conducen a Dios.
y esto es falso. Los dioses de barro, los dioses con pies de barro, se han levantado hoy día para seguir engañando a la gente, seguir buscando adoración. Estos dioses que siguen muchos, que son falsos, por supuesto, creación humana, una religión basada en el humanismo también, ¿sí? Que creen quizá en una deidad, pero no buscan al Dios verdadero de la palabra. No buscan al Dios verdadero de la palabra. Dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, número uno, la gente está errada en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también nos dice en el libro de Hechos, ¿sí?, que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo hombre, entre Dios y los hombres. Así que tenemos que nosotros entender que el Señor Jesucristo vino para mostrarnos el camino hacia el Padre, que es su persona. El momento que encontramos a Jesús, podemos encontrar ese camino al Padre. Número dos, nadie busca a Dios, ¿no es cierto? Número dos, diríamos que nadie tiene motivaciones sinceras para buscar a Dios. Todas sus motivaciones son egoístas, siempre están buscando algo de qué beneficiarse. Y aún esto en la iglesia creyente, en la iglesia cristiana, lastimosamente, ha ingresado también este mal. Hoy con la mal llamada teología de la prosperidad, que es realmente una aberración del texto bíblico. Nos ha llevado, por los falsos predicadores, los falsos profetas de la prosperidad, el movimiento apostólico, falso por supuesto, ¿sí? Nos ha llevado o ha llevado a mucha gente al engaño, a creer que el momento que tú te acercas a Dios, solo vas a recibir bendiciones de Él, que se van a acabar tus problemas, tus necesidades, vas a ser sano de todas tus enfermedades, ¿sí? Y vas a tener abundante prosperidad económica. Todo este tipo de engaños ha hecho que se trastoquen algunos lineamientos bíblicos. Esto es un falso milenio que le están ofreciendo a la gente. Un falso milenio. En todo caso, tenemos que estar conscientes, mis queridos hermanos, que si nos hemos deslizado hacia esa teología, debemos regresar a la palabra. Como iglesia, somos una iglesia que creemos en el Señor Jesucristo, que tenemos que atravesar ciertas pruebas, dificultades, pero que no estamos solos en este proceso, que estas pruebas, dificultades nos van a llevar también a la madurez espiritual. Pero como creyentes centrados en la palabra de Dios, centrados primero en la persona de Cristo, pero también en la palabra de Dios, debemos arrepentirnos también de este pecado. De pensar, porque yo voy a la iglesia, yo asisto a una iglesia cristiana, yo participo quizá de un grupo pequeño, yo estoy preparándome, yo estoy dando tiempo a Dios, entonces Dios tiene el deber de bendecirme. Dios tiene el deber de recompensarme y básicamente en mi economía. Ahora, sabemos todos que la economía es muy crítica en estos tiempos, pero también que Dios nos ha dado dones, habilidades y talentos para ser buenos administradores. Y si bien es cierto, el Señor bendice a todos los que nos acercamos a Él. Dice la Biblia que es galardonador de los que le buscan. Eso es cierto, es innegable. Su corazón amoroso de Padre, Él quiere bendecirnos. Pero esto es un proceso también. Es un caminar junto a Él, el conocerle a Él. El abandonar nuestro pecado, ciertas prácticas que nos llevaban, ¿sí?, a la pobreza, que nos llevaban a la miseria, ciertos tipos de pecados, ciertos hábitos que nos hacían antes derrochar los recursos. Hoy nos convertimos en mayordomos del Señor para generar bendición para nuestras familias. El apóstol Juan le dice a Gayo, su amigo, dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. La prosperidad bíblica tiene que ver no con dinero nada más, sino con una prosperidad integral, pero partiendo de nuestra alma, partiendo de nuestra alma, partiendo de nuestro ser interior, de un acercamiento correcto a Dios. La Biblia dice acá que no hay quien busque a Dios. Y yo diría, no hay quien busque a Dios sinceramente, de corazón,
realmente dedicado al Señor, sino que buscamos a Dios por interés, porque esperamos recibir algo a cambio de Él. Hay mucha gente que se acerca a Dios solo pensando en un milagro. Otros que están pensando que pueda tener un mejor trabajo, pueda cambiarse de auto, pueda tener una casa, pueda irle bien en los negocios, pueda aumentar su capital. Estamos pensando solamente en eso. Pero no hemos leído que debemos honrar a Dios con nuestros recursos, por ejemplo. Y cuando le ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, eso quiere decir adoración, eso quiere decir vivir el discipulado bíblico, eso quiere decir honrarle al Señor con nuestros recursos, con nuestro tiempo, es darle el primer lugar a Dios. Fruto de eso viene la bendición también, fruto de ser buenos administradores, abnegados en la palabra del Señor. Entonces, número uno, cuando hablamos de que nadie busca a Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, nadie busca a Dios, es decir, que la gente ha perdido de vista el camino hacia el Padre, que es Cristo Jesús. Número dos, que las motivaciones son erradas al acercarnos a Dios. ¿Cuántos creyentes han salido de iglesias de sana doctrina para ir corriendo tras estas nuevas teologías de la prosperidad? Yo te animaría, si tú eres uno de ellos, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de ese pecado y vuelve al camino correcto. Vuelve a esa iglesia donde se enseñaba la sana palabra de Dios, la sana doctrina que es integral, no es solamente la doctrina como tal, sino la vivencia completa del Evangelio, la vivencia completa del Evangelio. Pero tiene que haber un arrepentimiento, un retorno nuevamente a los pies de Cristo, humillarnos ante Él, porque lastimosamente muchas de estas iglesias han caído ya en la parte sectaria, han caído en el error doctrinal, ¿sí? Y cada vez conducirán más y más hacia el error. Eso nos advierte la palabra. Número 3, nadie busca a Dios. Podríamos decir también que significa que nadie tiene la capacidad por sí mismo de volverse a Dios. El ser humano, por naturaleza, no quiere buscar a Dios. No quiere obedecerle a Él, no quiere tener comunión con Dios, sino que nuestro andar, nuestro caminar es contrario al Señor. Somos rebeldes por naturaleza. Entonces, no tenemos la capacidad en nosotros mismos de volvernos a Dios. Si de nosotros dependiera o si del hombre dependiera, jamás éste buscaría a Dios, porque el hombre ama o quiere estar en el pecado. Le encanta esa condición. Le encanta esa condición pecaminosa. Recuerden ustedes cuando el hijo menor de este hombre que nos cuenta el Señor Jesucristo en la parábola conocido como el hijo pródigo, ¿sí? Él pidió a su padre la herencia y se fue a derrochar, se fue a vivir, se alejó del padre. Este es el ejemplo más vívido, claro, práctico que tiene la Escritura y que el Señor Jesucristo nos da, de que el hombre quiere vivir lejos de Dios, le da la espalda a Dios. Y si usted, querido amigo, ha estado dándole la espalda a Dios, es tiempo de volvernos a Él. Cuando al hijo pródigo le fue mal, porque el pecado aparentemente te lleva a un deleite momentáneo, pasajero, pero también te hunde en la podredumbre que este pecado encierra o que el pecado encierra y consecuencias terribles, hasta el punto de llegar que él no tenía que comer y tenía que alimentarse de las migajas que caían de la comida de los cerdos. Así que él reflexionó y dijo, no es correcto lo que estoy viviendo. Volviendo en sí, él reconoció, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Él ya no pensó en ese instante en todos los deleites del pecado, sino que él pensó en la condición a la que había llegado, en un descenso. Llegó a una condición tal que él reconoció, decidió volver en sí y volver a su padre, arrepentirse y pedirle que le recibiera. Creo que es importante que nosotros como creyentes, si nos hemos alejado de Dios, también le digamos al Señor, Padre, perdóname porque me he alejado. He ido corriendo tras
doctrinas llamativas, doctrinas de hombres, doctrina del demonio, también dice la palabra que habrá doctrinas del demonio. Hoy en las iglesias, en muchas iglesias o centros de adoración supuestamente a Dios, se ven cosas rarísimas que no corresponden a lo que nos instruye la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Si tú estás en un lugar, en ese lugar equivocado, donde te están enseñando falsa doctrina, tenemos que salir de ahí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor ordenó que si había falsos profetas en el pueblo, que si había gente que predicaba cosas aparentemente verdaderas, pero que estaban llenas de error, ¿sí? Porque generalmente las sectas no te hablan cosas, mentiras nada más, mezclan la mentira con la verdad o la verdad con el error y confunden a la gente. Pero la Biblia en Deuteronomio nos dice que el tal profeta debía ser muerto si esas cosas no se cumplían o no eran comprobables a la luz de los textos sagrados que Dios les había dado. Ese hombre, el falso profeta, era apedreado, era muerto. ¿Por qué? Porque estaba enseñando mentiras al pueblo. Estaba enseñando a pecar al pueblo, llevándoles por la doctrina del error al pueblo. Y que Dios nos guarde y Dios nos ayude, sobre todo a quienes somos pastores, maestros, siervos del Señor, que estamos enseñando la palabra de Dios. Qué importante y trascendental es enseñar la palabra del Señor, pero también qué responsabilidad. Tenemos que hacerlo siempre en temor y temblor y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, número 1, el hombre no busca a Dios porque ha perdido de vista el camino, se ha confundido. Número 2, porque sus motivaciones no son sinceras, sus motivaciones son egoístas. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, en nuestras vanidades, ¿no es cierto? Y número 3, porque el hombre no tiene la capacidad de volverse, hasta en sí mismo no tiene la capacidad de volverse a Dios, sino que queremos permanecer en el pecado. Pero si Dios te está hablando, si Dios ha tocado tu corazón, es tiempo de volvernos. Es tiempo de volvernos al Señor. Debemos buscarle y debemos perseverar. Dice la Biblia, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Ya tenemos la salvación en Jesús. Hebreos nos dice que debemos cuidar esta salvación tan grande porque es un regalo maravilloso. Costó la vida misma de Jesús, su propia sangre. Así que el Señor nos ayude a cuidar esta salvación. Nadie hace lo bueno. Dice el versículo 12, ¿sí? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y reitera nuevamente el apóstol esa frase, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El Señor está buscando hombres y mujeres que puedan serle fieles, que puedan seguirle con un amor entregado a Él, dispuestos a obedecer, a hacer su voluntad, dispuestos a vivir también en la gracia, en el favor de Él, en la misericordia, dispuestos a celebrar con alegría, con gozo la vida cristiana, dispuestos a vivir compartiendo el amor al prójimo, el amor de Dios a los necesitados, dispuestos a predicar por todas partes y por todas las naciones el evangelio de la reconciliación. Pero nadie hace lo bueno. Eso está muy claro. Nadie tiene la capacidad de cumplir perfectamente la ley de Dios, dice un estudioso. Nuestras obras buenas son solamente trapos de inmundicia, según lo que dice Isaías 64:6. Nosotros sabemos como creyentes que por nuestras obras no podemos ser salvos. Hoy somos santificados, como empezamos diciendo, somos justificados y debemos darle gracias al Señor. Nos ha hecho el Señor hijos de Dios. Qué maravilla, qué bendición. No vivamos como pródigos. No vivamos dándole la espalda a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas estas cosas os serán añadidas. Todas aquellas bendiciones que anhelamos que vengan a nuestras vidas van a venir como resultado, como añadidura de vivir, de buscar el reino de Dios. Mateo 6:33, que es un versículo lema, un versículo medular en la vida del creyente. Pero no vivamos buscando las cosas
no vivamos persiguiendo los bienes materiales de este mundo, sino que vivamos para agradarle al Señor. Como resultado de eso, la bendición va a venir. La bendición va a venir. Por supuesto, la palabra de Dios dice, si tenemos necesidad de algo, pidámosle a Dios. Pidámosle también a Dios sabiduría para administrar bien los recursos que hoy son muy escasos. En la mayoría de las iglesias hemos debido tomar decisiones. Y los pastores, en la mayoría de las iglesias, me incluyo, hemos tenido que tomar desde la segunda semana que empezó la pandemia en nuestro país, hace ya un poco más de un año. Debimos tomar decisiones importantes para cuidar de la iglesia del Señor, para cuidar de nuestras familias, para cuidar de los ministerios, de los niños, ¿no es cierto? Cómo ocupar las redes sociales para transmitir, contratar una cuenta de Zoom o de una plataforma para que la iglesia tenga y pueda transmitir los mensajes y el pastor tenga la libertad de poder servir. Pero también en la parte económica, ¿no es cierto? Han sucedido algunos tipos de recorte en la parte presupuestaria. Se ha tenido que trabajar en esta área con el personal y los pastores mismos. Hemos tomado decisiones en bien de la iglesia, en bien de no afectar la economía. Entonces, reducir salarios, ofrendas, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos de los pobres y los necesitados, como nos pide la palabra del Señor. Pero esto era importante hacerlo. Eso se debió hacer ya hace un año, para que las iglesias puedan seguir subsistiendo. La palabra de Dios continúe siendo predicada, para que las iglesias no entren en gastos. No es posible que una iglesia esté con glosas ante el Seguro Social porque no se tomaron decisiones sabias a tiempo, porque no estuvimos dispuestos a sacrificarnos a tiempo. Esto es importante hacerlo, y los cuerpos de diáconos en las diferentes congregaciones, diferentes iglesias asociadas de la Alianza Cristiana y Misionera han tomado ya este tipo de decisiones, vuelvo y repito, pero si no lo han hecho aún, es tiempo de corregir esto, porque no estamos en un tiempo, y valga la redundancia, no estamos en un tiempo como antes de la pandemia, en donde habían los recursos, la gente tenía sus trabajos. Hoy ha habido muchos despidos, la economía ha sufrido una crisis también por el COVID, pero el Señor ha sido misericordioso. Él no ha permitido que nos falte el alimento, el pan de cada día que el Señor mismo nos enseñó a pedir. Entonces, creo que es importante que podamos agradecer al Señor, porque si bien es cierto, como iglesia, como hijos del Señor, como hijos de Dios, nos ha dado el espíritu de entendimiento, de sabiduría. Y dice el apóstol Santiago que si nos hace falta, debemos pedirle. Debemos estar dispuestos también a escuchar la voz del Señor en este tiempo, a ser correctivos en nuestra economía. Si tenemos que reducir gastos, tenemos que reducir gastos. Y eso tiene que estar en el presupuesto de la familia, de la institución donde yo trabajo, sirvo, y también en la iglesia, por supuesto. Tenemos que hacer eso para que podamos seguir predicando el Evangelio con paz y tranquilidad, sin necesidad de caer en el engaño o de caer en las artimañas que el diablo quiere que nosotros caigamos. Tenemos que confiar en el Señor, que Él nos sostendrá en este tiempo y que velemos los unos por los otros. Así como los pastores velan por la iglesia, por las ovejitas, por la congregación, también las familias deben velar por el pastor, por la familia pastoral, por los líderes espirituales y, por supuesto, por los más necesitados de la congregación. Por los más necesitados de la congregación. Este es parte de el reconocer también que somos una familia del Señor. En nuestra iglesia tenemos un lema que dice, somos una familia que glorifica a Cristo. Nuestro andar diario y nuestra meta máxima debe ser glorificar al Señor. Debe ser glorificar al Señor. La meta máxima de los pastores no es estar preocupados de los recursos, de las finanzas, no es estar preocupados de pastorear mismo, sino de glorificar al Señor.
Porque a veces la preocupación no permite que le demos gloria al Señor. Entonces tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que estar enfocados en glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Entonces, cuando acá habla la Biblia, en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que nos está diciendo, sobre todo de aquellos hombres y mujeres que no se han arrepentido, que nadie tiene la capacidad de cumplir perfectamente la ley y por ende no pueden ser salvos por obras. No pueden ser salvos por obras. Nadie tiene esa capacidad de que por sus obras sea considerado moralmente bueno, aceptable a Dios, aceptable delante de Dios, sobre todo para salvación. Las obras son un resultado de nuestra vida cambiada, de nuestra vida transformada, de que Dios ha hecho algo en nosotros, nos ha tocado. Pero los moralistas también se pueden condenar si es que no se arrepienten. Los moralistas pueden ir al infierno si es que no se arrepienten, porque por las obras nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo. Necesitamos la salvación del Señor. Sigue diciendo más abajo este pasaje en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué tremendas frases, qué tremenda manera de describir al hombre sin Dios, al hombre que no teme Dios. Y por eso, entre usted, mi querido hermano y amigo, hermana y amiga, debe haber una diferencia notable en cómo hablamos, en qué es lo que ponemos en el muro de Facebook, qué estamos replicando muchas veces, ¿sí? A veces me tomo un tiempo para mirar lo que los hermanos están poniendo en su muro de Facebook. Y veo que no están replicando todos el mensaje del domingo, el devocional diario, un versículo bíblico, una palabra de ánimo, una palabra de arrepentimiento, una palabra de esperanza, sino que más bien están tomando cosas de lo que el mundo pone. Estamos replicando eso. Estamos replicando a veces odio, ¿sí? En el mundo hay vanidad, en el mundo hay codicia, en el mundo, como dice el apóstol Juan, ¿sí? Están todo lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y también un espíritu de rebelión muchas veces. Así que, querido y amado hermano, en esta ocasión, este también es un punto importante para arrepentirnos. ¿Por qué pensar que solo los que no tienen a Cristo están mal? Es cierto, están rumbo a la condenación eterna, pero no tienes que tomar tú la actitud, ¿sí?, de un legalista para condenar al otro, sino que Dios nos ha llamado más bien a que oremos por esta gente, para que ellos, el Señor quite las vendas de sus ojos y se arrepientan y busquen al Señor y se acerquen a Él, que se acerquen a Él. Lo primero que dice de este pasaje, dice que sepulcro abierto es su garganta. Y un sepulcro abierto lleva dentro un cadáver. La forma de hablar de la gente, sí, demuestra lo podrido, lo dañado que está el corazón. Como dice el Señor Jesús en Mateo 12, 33 y 34, ¿no?, que de nuestro corazón sale lo malo. O el corazón nos muestra, nos da a entender lo que hay dentro, lo que somos. Un creyente no tiene por qué vivir en amargura, en resentimiento. Dios no nos ha llamado. Es un pecado guardar rencor, ira, enojo, vivir en amargura, en depresión. Usted está llamado a perdonar. Usted está llamado a sanar las heridas suyas y de los quebrantados alrededor. Usted está llamado a arrepentirse. Muchas veces ha pasado que la gente que juzga a otros es una persona que no ha sanado su corazón. La gente que juzga, que condena, y hablo dentro de la iglesia, la gente que critica, que menosprecia la iglesia del Señor, estando dentro de la iglesia, es gente que no ha sanado su corazón. Es gente que tiene dolor, heridas, amargura, resentimiento. Y mire, todas esas cosas son obras de la carne, obras de la carne.
Y el Señor nos pidió a nosotros que vivamos más bien el fruto del Espíritu Santo. Así que yo quiero en este tiempo, y usted puede seguir estudiando, el pasaje es muy amplio. Quiero que terminemos orando esta mañana, pidiéndole al Señor sobre todo que tenga misericordia, que tenga de nosotros favor y que nos ayude a corregir también. Si bien es cierto, este pasaje nos habla del hombre sin Dios, del hombre en pecado, que dice la Biblia, no hay ni uno siquiera que busque a Dios. No hay ni uno siquiera que quiera arrepentirse, obedecer. Están cegados, ¿sí? No hay el deseo de agradar a Dios. Están cegados por su pecado. Si bien es cierto, este pasaje es para los incrédulos, diríamos, nosotros tenemos que entender que como iglesia no podemos y no debemos caer en el legalismo, en creernos ahora perdón la expresión, santos o súper espirituales. Hay creyentes en la iglesia que andan con una lupa gigante, se llaman los bacteriólogos espirituales, ¿no es cierto? Y están buscando dónde está el hermanito que falló, la hermanita que pecó. Deberíamos orar unos por otros, más aún, para que el Señor nos guarde y podamos ser una iglesia de testimonio. Usted sabe que el chisme, la murmuración detienen a la iglesia. Así como el pueblo de Israel se detuvo, el campamento se detuvo cuando Aarón y María criticaron y condenaron la obra de Moisés que estaba siendo respaldada por Dios. El campamento se detuvo. No pudieron avanzar. La murmuración detiene el avance de la iglesia. Ayudemos a la iglesia sanando nuestros corazones, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios, viviendo una vida que agrade a Él. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Y en verdad reconocemos que nosotros, Señor, antes de conocerte, antes de encontrarnos y de ser aceptos en el amado, de ser aceptos a tu providencia, Señor, vivíamos en pecado, vivíamos alejados de ti. Hoy te damos gracias por la santificación y por la justificación que encontramos en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, oramos por aquellos alrededor nuestro que no te conocen, porque están viviendo vidas que no te honran, que no te agradan, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, a nosotros como creyentes, que también pecamos, que también cometemos equivocaciones, que ofendemos, que fallamos, que muchas veces damos lugar a la carne. Señor, hoy pedimos que tomes control de nuestra mente, emociones y voluntad y que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas. Bendiga a cada amigo, hermano, cada familia, cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Hoy oramos también por nuestro país. Pedimos por la economía del pueblo ecuatoriano. Pedimos que pronto se reactiven, Señor, los negocios, que la economía pueda mejorar, Padre amado. Está muy afectada la sociedad ecuatoriana y el mundo en general por todo lo que está pasando. Pedimos por los hermanos, sobre todo en la India, que están sufriendo muchísimo. Padre, tenga misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, en todo el mundo, pero de manera especial oramos por este país, Señor, para que nos permitas con el nuevo gobierno también, Señor, que puedan venir oportunidades de trabajo, que haya, Señor, la oportunidad de mejorar en el área laboral, Señor, nuevos puestos de trabajo, que haya oportunidad para el que no tiene trabajo. Oramos por los negocios que se han estancado, para que se puedan mover, Señor, para que se puedan habilitar, Padre, y tenga misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos del mal. Seguimos orando por los que están enfermos, debilitados, afligidos, Padre, que tu mano de sanidad esté con ellos. Pedimos todo esto con gratitud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Siempre es una bendición, un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga. Recuerde que el privilegio de los que estamos vivos es adorar a Dios. Que el Señor les bendiga.